Armero fue construido en el mismo sitio donde hubo 2 erupciones previas documentadas, porque se metieron a romper las lápidas para sacar los cadáveres y robarle las piezas dentales de oro. Al alcalde de Armero le decían en la gobernación el loquito del volcán. Ah, ya llegó el loquito del volcán. ¿Y ese era liberal o conservador? Liberal. Liberal. El pueblo era liberal de raca mandaca. Caía ceniza como si fuera nieve, Jair. Pasaron los bomberos de la Cruz Roja diciéndole a la gente: mojen una valletilla y póngansela así que eso no va a pasar nada. Y el cura les dice: eso no le paren bola, eso no va a pasar nada. Mario Villalobos Osorio, Armero, 40 años, 40 historias. Al conmemorarse precisamente estos 40 años de esta tragedia que conmocionó a Colombia y al mundo. Y aquí está el protagonista de este libro, que recopiló historias, que nos cuenta en estas páginas lo que ha sido una de las mayores tragedias que ha tenido Colombia. Bienvenido, Mario, y vamos a comenzar de una vez. El primer capítulo de este libro, Niña Símbolo, Niña Milagro. Omaira Sánchez, seguramente. Claro que sí, Jairo. El libro recopila 2 relatos muy conmovedores. El de Evaristo Canete, el camarógrafo español que grabó la agonía de Omaira, y el de Fidel Díaz, el socorrista que la asistió y la ayudó a partir al otro mundo. Un par de testimonios que, como te digo, son muy dolorosos, pero que dan la magnitud de lo que sufrió esa niña. 60 horas de agonía enfrente de las cámaras, y se convirtió en el símbolo mundial de la tragedia. El segundo capítulo, ¿dónde están los niños de Armero? Se cree que por lo menos 500 de ellos fueron adoptados, muchos murieron, otros se quedaron sin sus padres. Son historias verdaderamente dramáticas. Lo que he registrado es que hay 584 más o menos, pero pueden ser miles, Jairo, porque lo que sucedió en terreno es que una vez salían de entre el fango fueron a parar a manos de las autoridades y se perdieron, y aparecieron en lugares tan inhóspitos como los países nórdicos, Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos, y hoy ya no son los niños perdidos, deben ser los abuelos perdidos de Armero, porque sus familias llevan 40 años buscándolos. El Estado no ha movido un dedo para poder provocar esos reencuentros. Solo hasta ahora que Bienestar Familiar viene haciendo un trabajo bastante importante para lograr esa meta. El tercer capítulo, Los Testigos del Apocalipsis, son varias historias de quienes sobrevivieron hace 40 años en Armero. Habla de cómo la gente narra a qué olía, azufre, a qué sonaba, como así en locomotora juntas, de qué tamaño era, y hablan de olas de 7 metros y una licuadora gigante, adentro de la cual habían vacas, casas, motos, carros y una cantidad de gente. 23.000 muertos en Armero, 2.000 más en Chinchiná. También se habla si hubo responsabilidad del Estado, porque ya vulcanólogos, expertos, habían hablado de esa posibilidad de que se pudiera crecer un río, una pequeña laguna, si había deshielo, teniendo en cuenta que se hablaba de la posibilidad de que se presentara una erupción. Se habla del volcán Nevado del Ruiz, pero fue realmente una boca, ¿no? El volcán Arenas. ¿Qué pasó? ¿El gobierno sabía de lo que iba a ocurrir, Mario? Claro, Jairo. En marzo y mayo del 85 vienen los 5 vulcanólogos más expertos del país y del mundo y dicen: eso está un hervor, como dicen las mamás, y usted no tiene ni monitoreo, ni alerta, ni evacuación. Y le ofrecen ayuda a Colombia por vías diplomáticas. Colombia se entera y, en vez de aceptar la ayuda de manera inmediata, se demora 79 días haciendo consultas con todo el mundo. Y al final, mientras tanto, el volcán rugiendo. Y al final le dice a la ONU: listo, ya hicimos las consultas, mándeme la gente, mándeme los equipos, pero los paga usted. De ese tamaño fue la decidida del Estado. Y en el debate si hubo responsabilidad del gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se atendió incluso la súplica del alcalde, que le había dicho al ministro de Minas, que le había dicho al gobernador, que le había advertido a mucha gente, que incluso cuando ocurrió la tragedia también alcanzó a avisar? El siguiente capítulo, el día después, narra cómo llegaron los reporteros y cómo la gente empieza a registrar y a buscar las imágenes correctas para mostrar y contar un cuento incorrecto. Y hay anécdotas como la de Juan Perilla, o el primer camarógrafo que llegó desde Bogotá, que decía: Mario, a mí la gente mientras yo grababa me jalaba las piernas rogándome que lo sacaran. Yo no sabía si grabar, si dejar, si soltar. Un editor de televisión terminó yendo al psicólogo por cuenta de la cantidad de imágenes que tenía que ver y seleccionar para poder tratar de que eso fuera lo más respetuoso posible. El cubrimiento de la noticia fue una de las noticias que más reporteros ha tenido del mundo, de Colombia, de todos los lugares. El dolor de cubrir esa noticia. ¿Quién fue el primer reportero? ¿Quién fue el que llegó primero al sitio de la tragedia? Mauricio Manjarres Caicedo, corresponsal del noticiero 24 horas, que además se salva de morir en la tragedia. Su jefe lo envía a fuerza de que Mauricio le insiste, váyase por favor pues. Y Mauricio va a buscar a su camarógrafo, y el camarógrafo está en cine, Jairo. Tiene que esperar a que salga de cine para irse, y cuando llegan
Armero la tragedia había pasado hacía 20 minutos. Gracias a eso se salvó. Gracias a eso se salvó, pero está la narración de todos los camarógrafos y de los periodistas que estuvieron y cuentan cosas absolutamente devastadoras. El séptimo capítulo habla de la memoria que queda pendiente, la memoria de cómo era Armero. 25.000 muertos, pero era una de las poblaciones más prósperas del departamento del Tolima. Tenía 29.000 personas y 5 bancos, concesionario propio de carros, y había un crisol de culturas porque había migrantes afganos, rumanos, británicos, italianos, ingleses, argentinos. Tenía estación de ferrocarril, pero sobre todo tenía una población absolutamente hermosa en el trato personal con la gente, y esa memoria se quedó debajo del fango, porque a pesar de que hay una ley de honores sancionada hace 13 años, nadie hace nada para recuperar la memoria de Armero. Hay 2 museos, Jairo, que funcionan por parte de particulares que básicamente tienen que pasar un sombrero para recoger monedas y dinero para poderlos hacer funcionar. Este libro termina con el capítulo Otra tragedia, la posible corrupción. Desde luego, cuando ocurren estas cosas hay saqueos, pero también los recursos del Estado. ¿Qué pasó allí, Mario? Aparte de que hubo ladrones que se metieron a saquear, que robaban y profanaban los cadáveres para quitarle los anillos, las cadenas, los relojes, y aparte de que se metieron a las casas a robar, cuando empiezan a llegar las ayudas, yo recupero un expediente judicial de hace 40 años, en donde, por ejemplo, Jairo, la Cruz Roja, una entidad a la que queremos y le debemos mucho, acuerda el número 3 el director del Socorro Nacional, que además está embolatado por el tema de los cuerpos del Palacio de Justicia, acuerda con una señora cambiar 1 tonelada de ropa por 800 huevos. 1 tonelada entera de ropa que debía ser para los damnificados por 800 huevos que según el expediente nunca llegaron a Armero. Mientras eso pasaba, en Armero había gente que recibía rota ropa, vieja, sucia y zapatos del mismo pie, por ejemplo. Y de ahí para allá el expediente enseña una cantidad de cosas como que las motobombas, como las que pudieran haber salvado a tiempo a Mayra Sánchez, terminaron en manos de los narcotraficantes de Caquetá, por ejemplo. Y esa es una de las 10 u 12 historias que incluye el expediente judicial. ¿Por qué nace este libro? ¿Por qué usted escribe Armero 40 años después? En honor a la memoria de mi abuelita, que era nativa de Ambalema y fue la niña más feliz en Armero. Y cuando ocurre la tragedia, ella pierde sus memorias y quedan debajo del fango, como quedaron debajo del fango 23.000 personas, más las 2.000 de Chinchina, y quedaron en el fango los recuerdos de miles de armeritas que hoy lloran y piden limosna en la calle porque el Estado los abandonó. Una historia que nace de la investigación, que nace de las memorias, que nace de los testimonios, que nace de la reportería aquí. Mario Villalobos Osorio, Armero, 40 años, 40 historias. Este libro ya está en todas las librerías. ¿Dónde se consigue, Mario? En todas las librerías, en formato digital, en formato físico, como lo están viendo, y en audiolibro narrado por mí. Y además, todos esos documentos que soportan las historias, las investigaciones, los libros tienen un código QR donde ustedes pueden ver lo que pasó. Y para quienes quieran seguirme en redes sociales, @MaritoVillalobos, con herramientas de inteligencia artificial reconstruimos cómo fue la tragedia para aquellos chicos que tienen menos de 20 o 25 años y quieren saber qué fue lo que pasó. 13 de noviembre de 1985, 13 de noviembre de 2025, han sido 40 años documentados aquí en este libro, Armero, de Mario Villalobos Osorio. Gracias, Mario. Un abrazo, Jairo, y a la audiencia digital de RCN. Por supuesto, aquí seguimos atentos a conversar y a debatir sobre lo que no puede volver a pasar.